El maestro Cinturón Negro decidió gastarle una broma al anciano recién llegado al gimnasio y le aplicó una fuerte llave de estrangulamiento. No sabía que se enfrentaba al mismísimo Chuck Norris. Suscríbete al canal. ¿Desde dónde nos ves? Escríbelo en los comentarios. La mañana se desplegaba sobre el rancho como un suspiro lento, tibio y constante, arrancando la niebla que se aferraba todavía a la tierra. El aire estaba impregnado de ese frescor que mordía apenas los pulmones y que Chuck Norris había aprendido a amar. Era el tipo de frío que no inmoviliza, sino que despierta, que afila la mente y le recuerda que el cuerpo sigue vivo, que todavía queda energía para recorrer otro día más. El horizonte se teñía de un naranja pálido que se filtraba a través de la fina cortina de bruma que envolvía la hierba alta, y las siluetas de los postes de madera de la valla se recortaban contra ese fondo como centinelas pacientes, guardianes de un territorio ganado con años de trabajo y disciplina. Desde el porche, Chuck observaba cómo dos caballos pastaban tranquilamente cerca de la cerca lejana, con el vapor de su aliento escapando en pequeñas nubes blancas que se disolvían rápido en la atmósfera. Cada paso que daba sobre las tablas viejas provocaba un crujido suave y familiar, un sonido que formaba parte del lenguaje cotidiano del rancho. En algún lugar distante, un gallo cantaba con una voz clara que parecía atravesar la amplitud de las llanuras. La rutina estaba grabada en su cuerpo. Al salir, se ajustaba el sombrero, respiraba hondo y se dirigía con paso firme hacia el granero. El olor espeso a heno y madera antigua lo envolvía apenas cruzaba el umbral, anclándolo al presente como si esa mezcla de aromas tuviera el poder de recordarle quién era y de dónde venía. Allí dentro el orden era sencillo, sin adornos ni complicaciones. Revisaba el pienso de los animales, aseguraba la cerradura de algún portón que cedía un poco, movía un balde de agua para que quedara al alcance de una yegua inquieta. Sus manos trabajaban casi sin que tuviera que pensarlo, porque la memoria muscular sabía más que la mente cuando se trataba de estas tareas. Afuera, colgado de una viga reforzada, esperaba un saco de boxeo gastado por los años, su cuero marcado por incontables impactos. Más allá, sobre un rincón de tierra limpia y apisonada, estaba el muñeco de madera que él mismo había construido, con brazos y tronco listos para recibir bloqueos y golpes de precisión. Ahí practicaba sus formas, no para exhibirse, sino para mantenerse en sintonía con la esencia que lo había guiado toda su vida. El sol subía despacio y bañaba de luz dorada el polvo fino que flotaba en el aire. Cada golpe que lanzaba contra el saco resonaba con un eco seco, y cada desplazamiento lo ejecutaba con la precisión de quien ha repetido los mismos movimientos decenas de miles de veces. No había público, ni cámaras, ni premios que ganar. Solo él y el sonido acompasado de su respiración, la certeza de que entrenar no era un acto aislado, sino parte de la misma necesidad vital que le impulsaba a respirar. Cuando terminaba solía caminar por el perímetro de la valla, saludando a los animales que encontraba, revisando que todo estuviera en su lugar. Después volvía a la casa para preparar un desayuno sencillo y dejar que el día siguiera su curso. Ese equilibrio había sido difícil de alcanzar después de tantos años de viajes, rodajes y compromisos públicos. El rancho se había convertido en un refugio donde cada amanecer tenía un sabor predecible, donde nada lo sacaba de la calma que tanto apreciaba. Por eso, cuando el teléfono sonó poco antes del mediodía, el timbre le pareció casi una intromisión brusca en esa serenidad. Se secó las manos con una toalla de algodón,
Cruzó la cocina y levantó el auricular. La voz al otro lado le resultó inmediatamente familiar, grave, gastada por el tiempo, pero con un calor que no se había apagado. Era Daniel Price, un viejo amigo de los días de competencia, con quien había compartido torneos, entrenamientos y, más tarde, iniciativas para llevar las artes marciales a comunidades necesitadas. Después de los saludos, Daniel no tardó en ir al grano. Le habló de una pequeña ciudad a un par de estados de distancia, donde estaba colaborando como voluntario en un centro local de artes marciales. Explicó que el programa tenía un valor enorme para los jóvenes del lugar y que, en una semana, se celebraría una exhibición pública. Habría demostraciones para alumnos de todas las edades y la asistencia de funcionarios locales y patrocinadores. Sería una celebración para toda la comunidad, pero había algo más. Aunque no lo dijo de manera directa, Daniel dejó entrever un matiz incómodo cuando mencionó al director del centro, un hombre llamado Vince Gage. Según él, era un artista marcial condecorado y una figura muy visible en la ciudad. Carismático, con un don para acaparar la atención. Su rostro aparecía en todos los carteles y su nombre se asociaba con disciplina y victoria. Chuck escuchó en silencio, sin interrumpir. Había conocido a instructores de todo tipo, algunos dedicados y generosos, otros más pendientes de su imagen que de sus alumnos. No necesitaba que Daniel le explicara demasiado para comprender que había un trasfondo que merecía ser observado de cerca. Su amigo, sin criticar abiertamente, eligió sus palabras con cuidado, como si no quisiera condicionar su impresión antes de tiempo. Lo que sí dejó claro fue que la simple presencia de Chuck en el evento podría significar mucho para la comunidad. No le pedía que participara, solo que estuviera allí, que apoyara con su autoridad moral y tal vez animara a los más jóvenes. Aceptar no fue una decisión instantánea, porque su vida en el rancho no le dejaba mucho espacio para viajes imprevistos. Valoraba esa soledad que se había construido, esa rutina que le protegía de las demandas externas. Sin embargo, había un tono en la voz de Daniel que no podía ignorar, algo que sonaba a petición de ayuda más allá de las palabras. La historia compartida entre ambos pesaba lo suficiente como para inclinar la balanza. Dijo que sí, con la sencillez de quien sabe que las promesas hechas a ciertos amigos no se cuestionan. Al colgar, se quedó un momento frente a la ventana, mirando las hectáreas que se extendían más allá del porche. Era otoño temprano, la época en la que el aire trae un filo sutil y los campos adquieren un matiz más profundo. Pensó en los caballos, en el ganado, en los trabajos que debía dejar encargados. Tendría que coordinar con el ayudante del rancho para que todo siguiera su curso durante su ausencia. Al mismo tiempo, una chispa de anticipación le recorrió el pecho. La perspectiva de volver, aunque fuera por unos días, a un entorno de tatamis y salas de entrenamiento, incluso como espectador, despertaba algo en él que no sentía desde hacía tiempo. Los días previos a la partida pasaron rápido. Preparó una bolsa con ropa sencilla, un par de zapatillas de entrenamiento, por si surgía la ocasión, y algunos objetos personales. El viaje por carretera lo llevó a través de largos tramos de asfalto, flanqueados por campos donde el ganado pastaba disperso, con pequeños bosques que aparecían como islas verdes en un mar dorado. Con cada milla recorrida, el paisaje cambiaba sutilmente, y la silueta de la ciudad comenzó a dibujarse en el horizonte a medida que el sol descendía. La tarde bañaba todo con una luz cálida y oblicua cuando llegó a las afueras. El centro del pueblo conservaba un aire de otra época.
una cafetería con letrero de neón, una ferretería que probablemente llevaba décadas en manos de la misma familia, aceras estrechas y escaparates cuidados. Pero al internarse en las calles principales, empezó a notar las señales del evento. Banderolas colgando de los postes de luz, afiches en los escaparates de las tiendas, todos con la misma imagen dominante. El rostro de Vince Gage, mandíbula marcada, mirada intensa, vestido con un uniforme negro impecable. Debajo lemas que hablaban de fuerza, disciplina y victoria. El edificio del Centro de Artes Marciales destacaba sin esfuerzo. Ocupaba una esquina entera y tenía grandes ventanales que dejaban ver el interior iluminado, donde se adivinaban los tatamis de un azul impecable. Sobre la entrada, un rótulo en letras robustas lo declaraba Gage Academy of Martial Excellence. En la acera, un cartel anunciaba la próxima exhibición con tipografía clara y llamativa. Había movimiento, padres con niños en uniformes blancos, adolescentes con bolsas de entrenamiento, y un pequeño grupo de hombres apoyados en la pared conversando en voz baja. Prefirió no acercarse todavía. Aparcó unas calles más allá y desde la distancia observó la fachada y el ir y venir de la gente. El lugar tenía presencia, eso no se podía negar, y la limpieza y el orden transmitían una imagen cuidada. Sin embargo, en el ambiente había algo rígido, una tensión apenas perceptible. Los padres hablaban en tono bajo. Los niños mantenían una postura erguida, incluso fuera de clase, como si la disciplina del tatami no se abandonara al cruzar la puerta. Con esas impresiones en la mente, caminó hacia el pequeño hotel donde había reservado habitación. La noche caía sobre la ciudad y las luces de los escaparates empezaban a encenderse, tiñendo las calles de reflejos cálidos. Sabía que al día siguiente vería de cerca lo que sucedía en ese lugar, y aunque había llegado con la idea de limitarse a observar, presentía que las cosas rara vez se mantenían simples cuando viejos instintos se activaban. La calma del rancho parecía muy lejana ya, sustituida por una expectación silenciosa que, sin saberlo del todo, lo estaba preparando para lo que vendría. La mañana de la exhibición amaneció gris y con un cielo cubierto por una capa uniforme de nubes que filtraban la luz, dejándola suave y pálida. No llovía, pero el aire conservaba una humedad ligera que se pegaba a la piel. Chuck se levantó temprano, aunque no tenía prisa, y desayunó en la pequeña cafetería del hotel, observando a través del ventanal cómo la calle empezaba a llenarse de movimiento. Vio pasar a varias familias caminando con niños vestidos con uniformes blancos impecablemente planchados, los cinturones bien anudados en la cintura. Algunos padres cargaban bolsas con protecciones y botellas de agua. Otros llevaban cámaras colgadas al cuello, dispuestos a capturar cada instante. Había una energía contenida en el ambiente, una mezcla de orgullo y nerviosismo que flotaba entre los pasos rápidos y las conversaciones en voz baja. Cuando salió a la calle, decidió ir caminando. La academia no quedaba lejos, y así podría observar mejor la vida de la ciudad en esta mañana especial. Las aceras estaban limpias, y en cada esquina se podía ver algún cartel anunciando la exhibición con letras grandes y colores vivos. La figura de Vince Gage se repetía como un símbolo omnipresente, siempre con el mismo gesto seguro, el uniforme negro y la postura erguida que transmitía autoridad. El nombre Gage Academy of Martial Excellence aparecía una y otra vez, no solo en los carteles, sino también en camisetas, chaquetas deportivas y mochilas de los alumnos. Era evidente que su imagen estaba profundamente ligada a la identidad del centro,
y, por extensión, a una parte de la comunidad. Al llegar a la esquina, la academia se alzó frente a él, con sus grandes ventanales brillando bajo la luz difusa. Desde fuera, podía ver el interior perfectamente ordenado. Filas de tatamis de un azul intenso, paredes blancas pulcras y espejos que devolvían una imagen ampliada de todo. En uno de los laterales, vitrinas repletas de trofeos y medallas relucían como prueba tangible del éxito que proclamaban los carteles. El edificio parecía más un escaparate de logros que un lugar de enseñanza, y sin embargo había algo fascinante en la forma en que cada detalle estaba dispuesto para impresionar. Al entrar, lo recibió un olor mezcla de desinfectante y goma nueva. El suelo brillaba como recién limpiado y cada objeto estaba en su sitio. Una joven con chándal, con el logo de la academia, se movía de un lado a otro en la recepción, revisando listas y entregando credenciales a los visitantes. Los padres esperaban en un área destinada al público, con filas de sillas perfectamente alineadas frente al espacio de entrenamiento. Chuck se mantuvo en un segundo plano, inclinando apenas la cabeza a modo de saludo cuando alguien cruzaba su mirada con la suya. Observaba sin prisa, dejando que el lugar le hablara a través de sus detalles. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera. Vince Gage apareció por una puerta lateral al fondo, caminando con paso seguro sobre los tatamis. Vestía un jean negro impecable con un ribete rojo que resaltaba en contraste con la blancura del resto de los instructores. El cinturón negro ceñía su cintura con varias franjas bordadas que indicaban un alto rango. Su postura era erguida, sus gestos medidos, como si cada movimiento estuviera diseñado para proyectar control y confianza. Saludaba a padres y alumnos con una sonrisa calculada, ajustaba la postura de un niño con un toque breve en el hombro o el brazo, o detenía una práctica para demostrar la forma correcta de un movimiento. Todo en él transmitía la imagen de un líder indiscutible. Los alumnos estaban alineados con precisión militar, y a una orden suya se inclinaron todos a la vez, produciendo un sonido seco y uniforme con los pies sobre el tatami. La disciplina era impecable, pero también rígida, casi inflexible. No había risas ni expresiones relajadas entre los más jóvenes. Sus rostros permanecían serios, atentos a cada gesto de su instructor. Los padres aplaudían con entusiasmo, pero Chuck notó que el aplauso parecía dirigido más a la figura de Vince que al esfuerzo de los niños. La exhibición comenzó con los más pequeños mostrando técnicas básicas. Bloqueos sencillos, patadas frontales, puñetazos al aire sincronizados al compás de las órdenes de Vince. Cada vez que alguien cometía un error, él lo corregía al instante, a veces con suavidad, otras con un reposicionamiento brusco que dejaba al niño momentáneamente desconcertado. Las demostraciones continuaron con alumnos mayores, cuyos movimientos eran más complejos y rápidos. En cada pausa, Vince tomaba el control absoluto de la explicación, describiendo las virtudes de la técnica y mostrando la forma perfecta de ejecutarla, siempre con un toque de exhibición que parecía subrayar su propia destreza. Chuck se mantuvo en silencio, observando desde la última fila, pero entonces ocurrió algo que rompió la rutina. En medio de un discurso sobre la importancia de la aplicación real de las técnicas, Vince dejó que su mirada recorriera la zona del público y se detuvo en él. Durante un segundo, los dos se miraron, y aunque no hubo ningún gesto explícito, Chuck percibió un matiz en los ojos del instructor, una mezcla de curiosidad y cálculo. Parecía medirlo, sopesar la presencia de aquel desconocido que, pese a su ropa sencilla y su postura relajada,
transmitía una solidez que no pasaba inadvertida. La pausa fue breve, y Vince retomó su discurso, pero su voz adquirió un tono más vivo, casi juguetón, aunque debajo se percibía una firmeza cortante. Habló de la importancia de enfrentarse a oponentes que no estén preparados para uno, de la necesidad de probarse en situaciones inesperadas. Y entonces, como si la idea se le hubiera ocurrido en ese momento, invitó al público a participar en una demostración. La invitación se transformó rápidamente en un llamado directo. Señaló hacia donde Chuck estaba y pronunció unas palabras que no dejaban lugar a dudas. Lo estaba eligiendo a él. Un murmullo se extendió entre los espectadores. Las cabezas se giraron hacia atrás, buscando al hombre que había sido señalado. Chuck sintió el peso de las miradas, algunas llenas de curiosidad, otras de expectativa. Se levantó con calma, caminando con pasos medidos hacia el tatami. No mostró ni entusiasmo ni resistencia, simplemente aceptó la invitación como quien sabe que negarse solo aumentaría la tensión. Al llegar, Vince le estrechó la mano con un apretón firme, demasiado firme para ser un saludo neutral. Se dirigió al público para presentar a su invitado como alguien que, según él, tenía el aspecto de disfrutar de lo que hacemos aquí. La frase, aunque pronunciada con una sonrisa, llevaba implícito un reto. Explicó que iba a mostrar una técnica de defensa personal común, algo que cualquier persona podría necesitar en caso de ser atacada por la espalda. Su tono era ligero, pero sus ojos tenían un brillo distinto, una chispa que no coincidía con la amabilidad de sus palabras. Chuck echó un vistazo rápido a su alrededor. Los espejos reflejaban las caras atentas de los alumnos, los padres inclinados hacia adelante, los instructores observando desde los bordes del tatami. La sala se había vuelto más silenciosa, y la energía en el aire cambió, como si todos presentaran que lo que iba a ocurrir trascendía una simple demostración. Vince le indicó que se colocara en el centro, de espaldas a él, y empezó a moverse con la fluidez de alguien acostumbrado a que cada mirada lo siga. En ese instante, Chuck comprendió que la sencilla visita que había imaginado no sería tal. Había aceptado subir al tatami sin prever que, en cuestión de segundos, se encontraría en el centro de una escena que no era solo un ejercicio técnico, sino un pulso velado por el control, la imagen y el poder dentro de esas paredes. Y, de algún modo, supo que lo que estaba a punto de pasar marcaría el tono de todo lo que vendría después. El murmullo en la sala se disipó hasta convertirse en un silencio expectante cuando Vince empezó a moverse detrás de Chuck. Los pies del instructor se desplazaban con un control medido sobre el tatami, y cada paso parecía calculado para no romper la tensión que se había creado en el ambiente. Chuck mantenía el peso equilibrado, los pies bien asentados, el cuerpo relajado pero atento. No había rigidez en su postura, aunque cualquiera con experiencia podía ver que estaba preparado para reaccionar. El aire en la academia se sentía más denso, como si las paredes hubieran acercado su presencia para encerrar a ambos en ese pequeño círculo de observación. Vince levantó los brazos y, en un movimiento fluido, pasó uno alrededor del cuello de Chuck, mientras el otro lo cerraba desde el lado contrario, formando una pinza precisa. El bíceps presionaba contra un lado de la arteria, el antebrazo contra el otro. Era una estrangulación de sangre ejecutada con la técnica justa para cortar el flujo al cerebro sin tocar directamente la tráquea. Desde la perspectiva del público, parecía un ejemplo impecable, digno de un manual, pero Chuck notó enseguida que el agarre no se aflojaba para explicar o guiar. Al contrario, se asentaba y tensaba con cada segundo,
como si el objetivo no fuera instruir, sino imponer una verdad. Aquí mando yo. La respiración de Vince era lenta y controlada, y se podía sentir su peso apoyándose de manera calculada sobre la espalda de Chuck, fijando aún más la posición. El contacto transmitía algo que no tenía que ver con la enseñanza, sino con una prueba de fuerza ante testigos. En las primeras filas, algunos niños se miraban entre sí con una expresión de desconcierto, preguntándose si aquello seguía formando parte de la exhibición o si algo diferente estaba sucediendo. Entre los padres había rostros atentos y otros que, sin entender la técnica, intuían que la escena se estaba prolongando más de lo necesario. Chuck respiraba de forma medida, dejando que el cuerpo absorbiera la presión sin ofrecer resistencia visible. No había lucha en sus músculos, ni rigidez que diera a Vince la satisfacción de sentirlo combatiendo por liberarse. Sus años de experiencia le habían enseñado que en situaciones como esa, el tiempo y la observación eran aliados tan poderosos como la fuerza bruta. Notó que la posición de Vince, aunque sólida, tenía un pequeño exceso de compromiso hacia adelante, una carga de peso que dejaba sus caderas ligeramente adelantadas. El brazo, aunque fuerte, no era impenetrable. Había un punto mínimo, apenas un resquicio, donde la tensión podía romperse. Mientras el público seguía en un silencio casi reverente, Vince habló lo justo para que las dos primeras filas lo escucharan. Su voz, baja y controlada, llevaba un tono de lección moral. En la calle, decía, un atacante no daría oportunidades, no tendría compasión, no aflojaría el agarre para dejarte escapar. Era una justificación para el exceso de presión, pero también una forma de alargar el momento y demostrar que el invitado no podía zafarse fácilmente. Algunos sonrieron ante lo que tomaron como un comentario instructivo. Otros, más atentos, fruncieron el ceño. En ese instante, Chuck tomó su decisión. Dejó caer el peso del cuerpo de forma repentina, obligando a Vince a reajustar la postura para no perder el control. En ese instante de reajuste, movió su cadera apenas lo necesario para abrir un hueco mínimo entre su cuello y el brazo que lo sujetaba. El movimiento fue imperceptible para la mayoría, pero decisivo para él. Con un impulso controlado, llevó el codo hacia atrás y lo colocó en el punto exacto debajo del esternón de Vince. No con violencia, sino con la precisión suficiente para interrumpir su ritmo de respiración durante una fracción de segundo. Ese instante bastó para que el agarre se diera apenas. La reacción de Chuck fue tan rápida que los espectadores solo pudieron registrar fragmentos. Giró el torso, afianzó sus manos en la tela del G de Vince y pivotó sobre sus caderas en un gesto tan pulido que parecía coreografiado. El cuerpo del instructor se elevó lo justo para perder contacto con el suelo antes de que la inercia lo guiara por encima del costado de Chuck. El impacto contra el tatami resonó como un trueno breve, seco, que rompió el silencio como una campana. Vince quedó de lado, con los ojos abiertos por la sorpresa y los pulmones buscando aire a bocanadas cortas. La caída no había sido violenta hasta el punto de herirlo, pero la pérdida repentina de control lo dejó inmóvil durante un instante más largo de lo que habría querido. Chuck permaneció de pie, erguido sobre él, con las manos relajadas y la expresión neutra, sin un atisbo de burla o de satisfacción. Incluso dio un paso atrás, como si le cediera el espacio para reincorporarse, un gesto que transmitía que no había intención de humillarlo, solo de responder de forma proporcionada a lo que había recibido. El público seguía en silencio, asimilando lo que acababa de ocurrir. Los estudiantes más jóvenes abrían los ojos con asombro. Algunos padres se miraban entre sí,
como si necesitaran confirmar que no habían imaginado la escena. Los instructores auxiliares mantenían una expresión contenida, sin intervenir. La atmósfera, hasta ese momento dominada por la autoridad incuestionable de Vince, había cambiado de forma sutil pero irreversible. El eco del golpe contra el tatami seguía vivo en la memoria de todos. Vince se incorporó con movimientos medidos, evitando cualquier gesto brusco que delatara incomodidad. Su sonrisa regresó, aunque menos segura, y retomó la posición de maestro con un comentario breve para cerrar la demostración. Chuck, sin pronunciar palabra, volvió a caminar hacia el borde del tatami y se situó nuevamente junto a la pared, como si nada hubiera pasado. Pero no necesitaba decir nada. La escena ya había hablado por sí sola. La exhibición continuó, pero algo en la dinámica había cambiado. Vince daba indicaciones más rápido, con correcciones más cortas, como si quisiera retomar el control antes de que la impresión de lo ocurrido se afianzara. Sin embargo, los movimientos de los estudiantes parecían menos mecánicos, como si la tensión se hubiera aflojado apenas. Los padres aplaudían con cortesía, pero de vez en cuando lanzaban miradas a la esquina donde Chuck permanecía de pie, silencioso, observando. Ya no era solo un espectador anónimo, sino el hombre que había puesto al maestro en el suelo sin perder la calma. Cuando el evento terminó y la multitud empezó a dispersarse, Chuck salió al aire fresco de la tarde. Caminó despacio por la acera, dejando que el bullicio quedara atrás. El viento frío era un alivio después del calor denso del interior. En el hotel, sentado en una silla junto a la ventana, repasó mentalmente lo ocurrido. No era orgullo lo que sentía, sino una certeza incómoda. El agarre había sido algo más que un ejercicio técnico, y el tiempo prolongado en él había revelado un matiz de imposición que no tenía cabida en un entorno de enseñanza sana. También había visto las miradas de los niños, la rigidez en sus gestos, la ausencia de alegría en el tatami. Las artes marciales exigían respeto, sí, pero no a costa de infundir miedo. Mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces de la calle proyectaban sombras largas en el suelo de su habitación, comprendió que su papel en todo aquello estaba lejos de terminar. No había venido a desafiar a nadie, pero la situación lo había empujado a un punto de no retorno. Ahora que había visto de cerca cómo se manejaban las cosas en la Gage Academy, no podía simplemente marcharse y olvidar, no todavía. La mañana siguiente amaneció fría y tranquila, con un cielo de un gris uniforme que hacía que la ciudad pareciera más silenciosa que el día anterior. Chuck despertó temprano, no por obligación sino por hábito, y pasó unos minutos en la cama repasando en su mente lo ocurrido en la exhibición. El sonido seco del cuerpo de Vince golpeando el tatami aún resonaba con nitidez en su memoria, no como un recuerdo de victoria, sino como una señal de algo más profundo. No se trataba de un simple intercambio técnico. Había habido una intención clara en aquel agarre, un deseo de imponer autoridad frente a una audiencia. Y si aquello había ocurrido con un invitado, ¿qué no sucedería en un día cualquiera? Lejos de la mirada del público, se vistió con calma y bajó al pequeño comedor del hotel, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tostadas calientes. A través del ventanal, observó cómo la ciudad empezaba a despertar lentamente. Un repartidor descargaba cajas frente a una panadería. Un anciano barría la acera de su tienda. Un par de niños con mochilas pasaban corriendo, riendo entre ellos, camino a la escuela. El ritmo pausado de esa mañana contrastaba con la tensión que aún sentía en el pecho.
Tomó un sorbo de café y decidió que no sería un día para quedarse en la habitación. Necesitaba ver más, entender cómo funcionaba la academia cuando no había reflectores ni discursos preparados. Caminó hacia la Gage Academy, siguiendo una ruta distinta a la del día anterior, cruzando calles menos transitadas. Al llegar, notó que el movimiento era mucho menor. No había público, solo alumnos entrando con el uniforme ya puesto y algún que otro padre dejándolos en la puerta. Desde los grandes ventanales pudo ver que el ambiente, aunque más relajado que durante la exhibición, conservaba esa rigidez que había percibido antes. Los estudiantes estaban repartidos en grupos pequeños, practicando técnicas básicas bajo la supervisión de un instructor joven con cinturón marrón. Vince no estaba a la vista. Entró sin llamar demasiado la atención. La recepcionista, la misma joven de chándal que había visto el día anterior, levantó la vista al reconocerlo. Hubo en su gesto una ligera vacilación antes de devolverle un saludo correcto pero distante, como si no estuviera segura de cómo debía tratarlo después de lo ocurrido. Chuck asintió y se quedó de pie junto a una de las paredes, observando el entrenamiento. El instructor daba órdenes con voz firme, corrigiendo posturas con precisión. No tenía la teatralidad de Vince, pero su tono carecía de calidez. Cada error se marcaba de inmediato, y las repeticiones se imponían sin un solo gesto de aprobación. En un momento, un chico de unos 12 años falló una secuencia de bloqueos. El instructor lo detuvo, le indicó la posición inicial y le ordenó repetirla una y otra vez, hasta que los hombros del muchacho empezaron a temblar por el esfuerzo. No hubo palabras de ánimo, ni señales de que pudiera tomarse un respiro. El chico evitaba mirar a sus compañeros, con la vista fija en un punto del tatami, como si quisiera desaparecer. Chuck lo observó con atención, recordando su propio entrenamiento en los inicios, donde la disciplina era exigente pero siempre equilibrada con respeto y aliento. Aquello que veía no era enseñanza, sino un condicionamiento que parecía diseñado para quebrar, no para formar. Cuando la clase terminó, los estudiantes se alinearon para despedirse con una reverencia rápida antes de dispersarse. Algunos padres esperaban fuera. Otros se acercaban a recoger a sus hijos desde la entrada. Chuck salió a la calle y se quedó a un lado, observando la interacción. Vio a un hombre mayor, con gorra gastada y manos ásperas de trabajo, que lo miraba con cierta duda antes de acercarse. Se presentó con voz baja, casi como si no quisiera ser escuchado, y mencionó que su hijo entrenaba allí. Había visto lo que pasó en la exhibición, y aunque no lo dijo directamente, parecía agradecido. Le contó que su hijo antes disfrutaba de las clases, pero que en el último año se había vuelto reservado, tenso, y a veces inventaba excusas para no ir. No había golpes visibles, pero sí un cambio en su ánimo que lo preocupaba. Chuck lo escuchó sin interrumpir, consciente de que para aquel hombre hablar así debía significar un esfuerzo. El padre le sugirió que, si quería entenderlo mejor, hablara con otras familias. Había más que compartían las mismas dudas, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta. Después de un apretón de manos firme, el hombre se alejó, mirando de reojo hacia la academia, como si temiera que lo hubieran visto conversando. Esa tarde Chuck decidió regresar. No entró, sino que observó desde fuera, cambiando de posición cada tanto para no llamar la atención. Vio cómo los grupos se sucedían, los más pequeños repitiendo movimientos mecánicos, los mayores practicando combinaciones bajo la vigilancia de un asistente que parecía copiar el estilo inflexible de Vince. La pauta era la misma. Las correcciones eran exactas, pero sin un solo gesto de aliento. A veces algún alumno salía del tatami
con el rostro endurecido, sin saludar a sus compañeros. Entre los padres que esperaban, reinaba un silencio extraño, sin las conversaciones ligeras que suelen darse en esos momentos. Por la noche, se reunió con Daniel en un café pequeño, apartado del centro. El lugar olía a café fuerte y a pan recién horneado, con un murmullo suave de conversaciones ajenas. Daniel había mantenido un tono prudente desde que lo invitó, pero ahora parecía más dispuesto a hablar. Admitió que había evitado contarle todo antes de la exhibición porque no quería predisponerlo, pero lo que vio ese día le confirmó que no podía seguir callando. Según él, Vince había cultivado una imagen impecable ante las autoridades locales gracias a sus resultados en torneos y a programas comunitarios que se anunciaban como una salvación para jóvenes en riesgo. Sobre el papel, todo era admirable: clases gratuitas, disciplina, orientación, pero en la práctica esas actividades servían para imponer sus métodos sin cuestionamiento. La lealtad que exigía de sus alumnos y asistentes iba más allá del respeto normal hacia un maestro. Cuando se separaron, Chuck volvió al hotel con la mente ocupada en lo que había escuchado. Se sentó en el escritorio de su habitación con una libreta delante y comenzó a escribir. Anotó lo que había visto, lo que le habían contado, los nombres de quienes había hablado con él, las horas de las clases, las actitudes de los instructores. Era un listado meticuloso, no solo para ordenar sus pensamientos, sino para construir una imagen completa. Sabía que, si Vince contaba con apoyos en las altas esferas de la ciudad, un simple testimonio no bastaría para cuestionarlo. Necesitaría hechos claros, repetidos, documentados. Esa noche, antes de apagar la lámpara, miró por la ventana hacia la calle oscura. No se sentía un intruso, sino un observador obligado por las circunstancias. No había planeado involucrarse, pero después de lo que había visto en los rostros de esos niños, después de escuchar las palabras contenidas de un padre preocupado, sabía que no se marcharía sin entender hasta el último detalle de lo que ocurría en la Gage Academy. La noche había sido inquieta. Chuck había dormido, pero con un sueño ligero, interrumpido por intervalos en los que su mente repasaba con precisión quirúrgica cada gesto, cada palabra, cada mirada que había visto en la academia desde su llegada. El eco de las historias escuchadas la tarde anterior con Daniel y las imágenes de los entrenamientos rígidos permanecían vivos en su memoria. Al amanecer, la ciudad estaba cubierta por una neblina suave que difuminaba las calles y apagaba los colores, como si todo el lugar se encontrara en una pausa expectante. Desde la ventana de su habitación, Chuck observó a los pocos transeúntes que cruzaban la calle principal con pasos lentos, ajenos a la corriente subterránea que él percibía en ese lugar. Ese día no se trataba de simples observaciones. Había tomado la decisión de aceptar la invitación que Daniel le había transmitido la noche anterior. Asistir al seminario público que la academia iba a ofrecer en el centro recreativo de la ciudad. No sería un evento privado, ni algo encerrado en las paredes controladas de la Gage Academy. Allí habría padres, niños, curiosos, representantes del ayuntamiento y miembros de la prensa local. Un escenario más amplio, menos controlable, pero también más propicio para que las máscaras se resquebrajaran si se ejercía la presión adecuada. Caminó hasta el lugar con paso tranquilo, pero su mirada barría las calles con atención. El centro recreativo estaba ya animado cuando llegó. Grupos de padres charlaban en la entrada mientras los niños, con sus uniformes inmaculados, corrían por el pasillo principal. En un lateral, una mesa ofrecía refrescos y bocadillos,
y más allá se veía a un par de concejales hablando con un periodista local. La zona del tatami, amplia y delimitada por cintas, estaba preparada con filas de sillas para el público. Chuck tomó asiento en la segunda fila, lo bastante cerca para ver cada detalle, pero no tan visible como para convertirse en el foco desde el principio. Vince apareció poco después, vestido nuevamente con su impecable jean negro de ribetes rojos, el cinturón cargado de franjas bordadas. Caminaba entre los asistentes como un político en campaña. Sonreía, estrechaba manos, posaba para fotos improvisadas, y sus palabras, aunque cortas, eran siempre medidas para agradar. El murmullo de la sala se apagó en cuanto tomó el micrófono y comenzó a hablar con su voz modulada, cargada de seguridad. Explicó que la jornada serviría para mostrar no solo la destreza técnica de sus estudiantes, sino también el espíritu de disciplina y superación que la academia promovía. Sus gestos amplios y la manera en que miraba a cada sector del público revelaban años de dominio sobre el escenario que suponía estar frente a otros. Las demostraciones iniciales transcurrieron sin incidentes. Los más pequeños ejecutaron sus movimientos básicos con una coordinación precisa, seguida de rutinas más complejas a cargo de los estudiantes intermedios. El público aplaudía en cada final, y Vince mantenía el ritmo, intercalando explicaciones sobre la importancia del respeto y la constancia. Chuck observaba en silencio, reconociendo la habilidad del hombre para mantener la atención y proyectar una imagen de maestro ejemplar, pero también veía las tensiones sutiles en los hombros de algunos alumnos, las miradas rápidas que buscaban su aprobación antes de cada movimiento, el modo en que hasta las sonrisas parecían ensayadas. Entonces llegó la parte que él esperaba. Vince, después de concluir una demostración con uno de sus estudiantes avanzados, sonrió y dejó que su mirada recorriera la sala como si buscara a alguien entre la multitud. Cuando sus ojos se encontraron con los de Chuck, el brillo que surgió no era de hospitalidad, sino de desafío. Con un gesto amplio y una voz proyectada para que todos lo escucharan, lo invitó a subir al tatami. La respuesta del público fue inmediata. Un murmullo de curiosidad recorrió las filas, acompañado de miradas expectantes. Chuck se levantó sin prisa, caminando con la misma calma que había mostrado en la exhibición anterior, y se colocó frente a Vince. El maestro explicó que realizarían una serie de técnicas de aplicación real y que Chuck podía reaccionar como considerara oportuno. Comenzaron con agarres sencillos, una sujeción de muñeca que Chuck liberó con un giro fluido, un intento de control por el hombro que neutralizó con un desplazamiento limpio. El público observaba con interés, y aunque todo parecía cordial, Vince empezó a aumentar la intensidad de cada intento. Sus movimientos se hicieron más rápidos, sus agarres más firmes. Chuck correspondía con la misma calma, sin ceder ni dejar que el contacto se prolongara innecesariamente. Finalmente, Vince adoptó una posición que Chuck reconoció al instante. En un solo paso pasó a su espalda y colocó el brazo alrededor de su cuello, replicando exactamente el mismo agarre de la vez anterior, pero esta vez con un matiz más marcado. La presión inicial era mayor, el contacto más cerrado. Chuck sintió el peso del cuerpo del otro apoyarse con decisión, el antebrazo bloqueando con firmeza. El silencio se apoderó de la sala, y la tensión fue palpable incluso para quienes no entendían de técnicas. El eco de la primera exhibición resonaba en la mente de los presentes. Chuck dejó que el agarre se asentara apenas unos segundos, lo suficientes para que todos comprendieran que la presión era real. Luego,
con un movimiento tan preciso como controlado, bajó su centro de gravedad, atrapó el brazo de Vince y lo llevó hacia un punto de inmovilización que desarmaba la estrangulación sin violencia excesiva. El cambio fue rápido, y antes de que el público pudiera asimilarlo, Vance estaba en el tatami, controlado pero ileso. Chuck soltó de inmediato, dio un paso atrás y lo miró con neutralidad, como si la escena no tuviera más peso que un intercambio técnico cualquiera. La reacción del público fue distinta a la de la vez anterior. No hubo silencio absoluto, sino un murmullo denso, cargado de sorpresa y cierta incomodidad. Los padres intercambiaban miradas. Los estudiantes se inclinaban hacia adelante para ver mejor, y algunos de los concejales observaban con interés renovado. Vance se reincorporó con la compostura intacta, pero su sonrisa había perdido algo de su brillo. Retomó la conducción del seminario como si nada hubiera ocurrido, pero la energía en la sala ya no era la misma. La impecable imagen que había proyectado desde el inicio tenía ahora una grieta visible para todos. Chuck regresó a su asiento, consciente de que no necesitaba añadir palabra alguna. La demostración había hablado por sí sola. Durante el resto del evento, notó cómo varios padres comenzaban a prestarle atención, cómo algunos estudiantes lo miraban de reojo, y cómo Vince, aunque seguía con su papel, parecía más medido en sus correcciones. Era como si, sin proponérselo, hubiera plantado una semilla en la mente de quienes habían presenciado la escena. La idea de que quizá el maestro al que admiraban no era tan intocable como parecía. Cuando el seminario terminó y la gente empezó a salir, dos padres se acercaron a él con cautela. Hablaron en voz baja, agradeciendo su presencia y diciéndole que estaban dispuestos a conversar más en otro momento. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y alivio, como si finalmente hubieran encontrado un punto de apoyo. Chuck asintió, sabiendo que ese sería el inicio de algo más grande. No era una victoria, pero sí el primer paso para que la verdad comenzara a salir a la luz. La noche después del seminario fue larga y densa, pero no por la confusión de no saber qué hacer, sino por la claridad de un rumbo que se había vuelto inevitable. Chuck permaneció un tiempo sentado en el sillón junto a la ventana del hotel, observando cómo las luces de la calle dibujaban reflejos irregulares sobre el asfalto húmedo. La ciudad parecía dormir tranquila, pero él podía sentir que bajo esa superficie había un movimiento nuevo, una corriente silenciosa que había empezado a agitarse después de lo que había ocurrido en el tatami. La conversación con los dos padres al final del evento le había dejado claro que ya no se trataba solo de impresiones o de sospechas. Había personas dispuestas a actuar, y lo único que necesitaban era un punto de encuentro, alguien que les ayudara a ordenar lo que todos sabían, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. A la mañana siguiente, se reunió con ellos en un modesto salón comunitario que ocupaba la planta superior de una ferretería antigua, en una calle lateral lejos del bullicio. El lugar tenía paredes recubiertas de madera oscura y un aroma persistente a café de muchas reuniones pasadas. Poco a poco fueron llegando más personas, algunas con el ceño fruncido, otras con miradas rápidas hacia la puerta como si temieran ser vistos. No solo había padres de alumnos actuales, sino también ex-estudiantes, jóvenes y adultos que habían pasado por la academia en años anteriores. Nadie hablaba en voz alta hasta que la puerta se cerró con un chasquido seco, aislándolos del mundo exterior. Las historias comenzaron a fluir. Al principio, con cautela, como si cada palabra tuviera que abrirse paso a través de una muralla de miedo y duda.
Un padre relató cómo su hijo había regresado a casa en varias ocasiones con marcas en los brazos y el cuello, después de ser usado en demostraciones que se prolongaban más allá de lo razonable. Una madre habló de las veces en que su hija había llorado antes de clase, suplicando no asistir por miedo a ser humillada delante de todos por un error mínimo. Un joven de unos 20 años, exalumno, describió la manera en que Vince castigaba a quienes cuestionaban sus métodos, sometiéndolos a entrenamientos agotadores hasta que cedían o abandonaban. Cada testimonio añadía una pieza más a un cuadro que, para todos los presentes, ya no podía considerarse una coincidencia. Chuck escuchaba con atención, interrumpiendo solo para precisar un detalle o pedir una aclaración. Su manera de tomar notas era meticulosa. Nombres, fechas, descripciones exactas de incidentes, cualquier elemento que pudiera transformarse en evidencia concreta. Algunos sacaron sus teléfonos para mostrar mensajes antiguos, horarios de clases que habían sido modificados para imponer sesiones extra sin previo aviso, incluso pequeños videos grabados a escondidas. Ninguno de los fragmentos por sí solo era concluyente, pero juntos formaban una imagen difícil de refutar. Cuando el flujo de relatos comenzó a disminuir, Chuck habló por primera vez con intención de trazar un plan. No usó un tono inflamado ni buscó encender emociones. Su voz era firme, controlada, la de alguien que sabía que la estrategia era más importante que la rabia. Les propuso aprovechar la próxima reunión del Consejo Municipal, programada para pocos días después. La Gage Academy recibía fondos de un programa local destinado a la formación de jóvenes, y esa era una línea directa hacia la responsabilidad pública. Si se presentaban los testimonios y las pruebas ante el Consejo, con la prensa presente, sería mucho más difícil que las autoridades cerraran los ojos. Hubo dudas, claro. Algunos temían represalias. Otros desconfiaban de que el Consejo actuara contra alguien con tantos contactos como Vince. Pero poco a poco, el compromiso fue tomando forma. Varios padres se ofrecieron a hablar en público, otros a entregar material para reforzar las denuncias. Se acordó que todos asistirían juntos para mostrar unidad y que se avisaría a algunos periodistas de ciudades cercanas para que la noticia no quedara confinada a la esfera controlada por la academia. En los días que siguieron, Chuck fue un espectador visible en la academia, pero nunca provocador. Permanecía al margen, observando, ofreciendo palabras amables a los estudiantes cuando se presentaba la ocasión, y anotando cada detalle significativo. Sabía que Vince lo vigilaba, aunque siempre con esa máscara de cortesía que mantenía en público. El maestro sonreía, pero sus ojos medían cada gesto. Entre ambos había un reconocimiento tácito de que algo se estaba gestando, aunque ninguno lo expresara directamente. La noche del Consejo Municipal, la sala estaba llena mucho antes de que comenzara la sesión. Padres, estudiantes, vecinos y reporteros ocupaban cada asiento, y muchos permanecían de pie contra las paredes. Vince llegó vestido con un traje oscuro impecable, saludando a los concejales con una sonrisa amplia, seguro de sí mismo, como si la velada fuera una oportunidad más para reforzar su imagen. Chuck entró sin llamar la atención, pero fue notorio que varios padres se acercaron a saludarlo discretamente, lo que no pasó inadvertido para el maestro. Cuando llegó el turno de intervenciones, Chuck fue llamado primero. Se levantó y caminó hasta el podio, con la misma calma con la que había caminado hacia el tatami días atrás. Su declaración fue sencilla en la forma, pero precisa en el contenido. Relató lo que había presenciado en la exhibición y en el seminario, describió el patrón de disciplina excesiva que había observado
y señaló la desconexión entre el discurso público de la academia y su práctica real. No levantó la voz ni acusó con adjetivos. Dejó que los hechos hablaran por sí mismos. Después de él, una madre tomó la palabra. Su voz temblaba al principio, pero ganó firmeza a medida que describía el miedo de su hija antes de cada clase. Luego habló otro padre, un joven exalumno, y así sucesivamente. Los testimonios se sucedían y, con cada uno, la atmósfera en la sala cambiaba. El momento culminante llegó cuando un adolescente se puso de pie desde el fondo sin haber sido llamado y con voz clara dijo: «Él enseña miedo, no respeto». La frase cayó como un golpe seco y un silencio profundo la envolvió. Uno de los concejales pidió que se mostraran los videos presentados como prueba. En la pantalla improvisada aparecieron escenas que arrancaron murmullos indignados del público. Vince aplicando un agarre prolongado sobre un niño que apenas podía respirar, órdenes gritadas con tono despectivo, ejercicios forzados hasta la extenuación. La sonrisa de Vince se había borrado por completo, y aunque intentó responder hablando de disciplina, tradición y resultados, su voz ya no tenía el mismo peso. El consejo, tras deliberar brevemente, anunció la suspensión inmediata de la financiación a la academia y la apertura de una investigación formal. El golpe fue definitivo. En las semanas siguientes, más exalumnos se presentaron para contar sus experiencias. Las clases se vaciaron poco a poco. Los instructores auxiliares comenzaron a buscar otros empleos. Y finalmente las puertas de la Gage Academy se cerraron. El letrero fue retirado y las ventanas permanecieron oscuras. El edificio, que había sido un símbolo de control y disciplina rígida, quedó convertido en una estructura vacía. Pero la historia no terminó ahí. Poco tiempo después, Daniel, con la ayuda de varios padres y el propio Chuck, inauguró un pequeño dojo en un local alquilado. No tenía vitrinas llenas de trofeos ni carteles con rostros en poses marciales. Solo un espacio limpio, tatamis sencillos y un grupo de niños y adultos dispuestos a aprender en un ambiente de respeto y camaradería. Chuck asistió a la primera clase, observando cómo los niños reían mientras practicaban, cómo los padres conversaban sin la rigidez de antes. Cuando Daniel se acercó y, con una sonrisa, le dijo que esperaba verlo a menudo, Chuck respondió con una mirada tranquila y una leve sonrisa. Sabía que su camino lo llevaría pronto a otro lugar, pero en ese momento podía marcharse con la certeza de que la semilla había crecido y que en ese pequeño espacio, por fin, el miedo había sido reemplazado por algo mucho más fuerte. Suscríbete ahora y no te pierdas las próximas historias que te dejarán sin aliento. Mira también nuestros otros videos y comparte este con tus amigos para que ellos también descubran la verdad.